¿No creen ustedes que ha llegado la hora de preguntarse para qué cornos sirven las Naciones Unidas? Estamos frente a un posible desastre nuclear espantoso, impredecible. O sea, las amenazas están latentes ahí, en cualquier noche, cualquier mañana, cualquier tarde, nos despertamos con una barbaridad, una barbarie desatada. ¿Y qué hacen las Naciones Unidas y lo que representan para lo que fue creada, para el tan cacareado equilibrio de intereses del mundo, y que ahora permanecen en un profundo silencio frente a una tragedia que está amenazando latentemente? Entonces nosotros, que somos unos ilustres desconocidos, o sea, unos del montón de los millones de seres humanos que habitamos este planeta y que dependemos de que no ocurra una locura, porque esto solamente sería una opción del absurdo de la locura, que se destruya nuestro planeta. O sea, estamos frente a esa realidad. Y claro, es un miedo contenido porque mucha gente carece de información, o muchas veces hay gente que no sabe qué está pasando, porque no le interesan las noticias, no se quiere volver loco, pero la realidad nos convoca a que averigüemos, por lo menos los que tenemos alguna pequeña información, y que en el análisis que hagamos vemos por qué suceden estas cosas y quién es el responsable, porque tiene que haber alguien que sea responsable de esto. ¿Qué te parece si hoy lunes, empezando la semana, nos ocupamos un poco de esto, a ver si conseguimos explicarnos de alguna manera algo que los que pueden y deben hacerlo no lo hacen? Y claro, el hecho de que nosotros vivamos en un mundo insertado en un potencial de decisiones que no sabemos quién la toman, de dónde la toman, por qué se producen esas barbaries, quién es el responsable, qué tenemos que ver nosotros. O sea, somos unos invitados de piedra a un funeral de nosotros mismos. Y claro, todas esas preguntas que ni siquiera nos podemos hacer, porque es una pregunta hecha a quién. ¿Quién puede responder a una pregunta del miedo que tiene millones de habitantes en este momento en el mundo? Que una explosión atómica, un descabellado, defendiendo quién sabe qué intereses y provocado quién sabe por qué intereses, decide por el destino, la vida de un planeta, de todo del mundo. Porque no es que van a tirar una bomba atómica y van a acabar con la creación, sino que van a tirar 1 o 2 o 5 bombas atómicas, que desgraciadamente ojalá nunca ocurra, y va a producir tan demencial desequilibrio y desastre que los que quedemos o los que queden, quién sabe cómo van a poder continuar viviendo en el planeta. Es una catástrofe que es un regalo del infierno esto. O sea, no creo que la gran mayoría, si fuese consultada, aprobaría una decisión de la inmensidad que representa este holocausto, o este posible holocausto. Entonces, todas esas cosas que los responsables, o sea, las instituciones tan prestigiosas del mundo, que nos han hecho tragar a nosotros, nos han hecho creer que son prestigiosas e inapelables de dudas, no responden, están en silencio. En las Naciones Unidas no hay una sola manifestación hasta hoy que explique qué está pasando y cómo están haciendo algo para evitarlo. Claro, es demasiado pretencioso de nuestra parte pretender que alguien nos responda.
¿quién es ese alguien? No hay. O sea, son instituciones. ¿Y quiénes están detrás de esas instituciones? Y los gobiernos poderosos. Unas Naciones Unidas de 200 y tantos miembros, hay 5 intocables, que lo que decidan ellos vale y decide por los 200 demás. O sea, es una mentira eso. O sea, no, tendrían que tener todos acceso a opinar, a participar y a tomar decisiones. Para nada. Las Naciones Unidas tienen 4 o 5 socios que son inapelables. O sea, lo que ellos decidan para sus intereses es lo que se hace en el mundo. Y si ellos tienen problemas, sí, nosotros cargamos con todas las consecuencias de sus problemas. Lindo tema, ¿no? Por lo tanto, al medio tratar de averiguar qué es lo que pasa en realidad, es de terror. O sea, es de terror porque somos invitados de piedra, como dije antes, y no tenemos opciones distintas. Y entonces las Naciones Unidas son una mentira. O sea, las Naciones Unidas son 5 países. Entonces las Naciones Unidas no existen. La cordialidad, el encuentro, la resolución de problemas, los intereses que proporcionan oportunidades para negociar y convivir y intercambiar y aprender de lo que el otro tiene de sabiduría y aquel carece, y la pobreza de la gran mayoría de marginados y la riqueza inconmensurable de un sector minúsculo, y la banca y las finanzas y las sociedades secretas y las políticas y leyes de los poderes hegemónicos, de las grandes potencias, de los grandes imperios, se la pasan por... O sea, no es confiable, o sea, para nada es confiable. Y pregunto, si nosotros acercamos alguna idea, ¿la toman o la tomarán en consideración? Tengo entendido que López Obrador está tratando de interceder con una objetividad que no me cabe la menor duda para que este desastre anunciado no se produzca, para que no caigamos en el holocausto. Y entonces viene la pregunta obligada: ¿será escuchado el clamor de los pueblos del mundo, del continente? No hay otro país que está haciendo un reclamo similar como el que está haciendo México. Y me imagino que habrá en Europa países que están sufriendo las consecuencias de este descabellado desatino, porque ahora está entrando el invierno en Europa y amenaza un invierno torrencial, porque han cortado los suministros de energía, de gas, y se debaten los países, muchos, en problemas económicos y sociales, porque van a tener que cerrar fábricas, fuentes de trabajo, aumentan los costos de todo, no hay energía, no hay electricidad, cierran las fábricas, los mercados, ¿cómo van a reaccionar? Los productos alimenticios se encarecen demencialmente, los fletes aumentan desproporcionadamente, ya se está sintiendo en el mundo entero un promedio mensual de un 8% de inflación. O sea, no solamente es el terror al desastre descomunal que puede ser una erupción atómica, o una bomba atómica, una expresión de ese tipo, sino que además las consecuencias colaterales, porque estos sí son verdaderamente daños colaterales que la vamos a sufrir sin sentirlas ni beberlas. Y ahí es entonces cuando desde nuestra sensata ingenuidad preguntamos: ¿no hay quien convoque a las Naciones Unidas?
O sea, ¿quién convoca a las Naciones Unidas para tratar un tema de la dimensión que este tema amerita que sea tratado? ¿Quiénes son los que...? ¿No hay nadie preocupado por esto? Son China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, y China, Rusia, Inglaterra, creo que es Canadá o Alemania, no sé, son 5 los que deciden. O sea, no hay nadie en ese país que tenga poder para proponer una convocatoria y decir vamos a tratar el tema este porque estamos en las últimas instancias de un desastre descomunal. Pregunto, uno porque es uno desde la ignorancia, desde la ingenuidad, o desde, se pregunta cómo el mundo que nos está enviando mensajes ellos de que son la absoluta realidad o la verdad revelada. Las Naciones Unidas, ¡ay, las Naciones Unidas! Lo dijo. ¿Qué dijo las Naciones Unidas? Digo, vamos a empezar a pensar, ¿no? ¿Y no creen ustedes que valdría preguntarse dónde están los derechos humanos? O sea, ¿cuál es la Carta de los Derechos Humanos? ¿Cuál es el propósito de instaurar los derechos humanos con tanto bombos y platillos que todo el mundo lo recita como desaforado? Este es un momento que aparezcan qué sé yo, las instituciones, por lo menos si la sensatez de los hombres está ausente o la sensatez de los poderes hegemónicos está ausente, que aparezcan las organizaciones creadas para tal efecto, para cuando la sensatez desaparece, aparezca una institución y ponga en orden los contenidos. Nadie dice nada. Nadie habla nada. Con todas las organizaciones sociales de los que han empapelado el mundo. El periodismo, asociaciones de periodística, asociaciones... ¿Dónde está la Iglesia? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué manifiesto ha sacado el Papa? Sí, ha hecho que quiere ir a un lugar a otro, pero la Iglesia debiera plantarse o plantearse un problema dramático y poner toda la carne en el asador, porque si en momentos como estos no aparecen la sensatez de cualquier organización, pues quiere decir que estamos totalmente desprotegidos desde todos los flancos. Y no, parecería que todos los líderes mundiales están complotados en el silencio, o sea, que es alguna determinación aceptada por la divina providencia, que sabe que el mundo se puede incendiar en un momento y que nadie se atreve a sacar la mano de la ventanilla, por la ventanilla. Y claro, todas esas cosas, ¿cómo nos deja a nosotros? Que nos deja en una amplia soledad. O sea, ¿cuál sería el recurso de los pueblos que luchan, trabajan, buscan vivir en paz, con armonía, desplegando el amor, la gratitud, la solidaridad, la búsqueda de ayudar al más débil, llegar a Dios y disfrutar de la bonanza que prometen las ideas religiosas? O sea, la nobleza, el amor al semejante, del otro, del que está enfrente de nosotros, no vamos a decir crucificado, sino que está luchando para sobrevivir sobre una cantidad de desatinos que se están soportando estoicamente. Hay pueblos marginados por millones y todavía la amenaza de un desastre nuclear. Y miramos para todos lados porque ¿quién nos representa en última instancia? ¿O quién puede hablar por nosotros? Las Naciones Unidas. ¿Cómo? Las Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas tienen el control absoluto de todos los desatinos que pueden hacer los países. Si llegás a romper un vidrio, aparecen las Naciones Unidas condenándote. O sea, robás una gallina y esto? No se ha enterado, ¿no?
En fin, amigos, hermanos, compañeros, yo creo que la pregunta es más grande de la capacidad que tengamos cualquiera de nosotros para responder. Son poderes que nos dominan y que estamos bajo su protección, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Y si son capaces, escuchen bien esto, de llevarnos a este límite, quiere decir que son capaces de realizar cualquier cosa y que lo peor de todo es que nosotros no podemos hacer nada. Entonces ahora trasladen todos esos poderes que están operando ahora, evidentemente, o sea, no es voluntad de una persona. ¿Cómo podemos enfrentar nosotros desde nuestras aldeas con una resortera, con una gomera, con una honda? O sea, con una escopeta. Se dan cuenta que, en primer lugar, no tenemos la capacidad tecnológica y científica que ellos dominan, que son capaces de que apretando un botón vuele el mundo en pedazos. En segundo lugar, ¿qué decisión pudiéramos tomar nosotros con honestidad, con grandeza, con entrega, con ideales, que puedan ser llevadas a cabo si a ellos se les ocurre? Ellos o sus ramificaciones, que son todo un sistema, que no les importa, que no les interesa, o que no quiere que lo nuestro se resuelva. Piénsenlo cuando con entusiasmo y con pasión y con amor piensan que se puede transformar todo y que un político cualquiera de los nuestros puede cambiar el destino de estos monstruos, porque son monstruos, capaces. Quien es capaz de apretar un botón y hacer volar medio mundo es un monstruo. Entonces, nosotros estamos insertados ahí. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Es una pregunta que se puede hacer cualquiera y que nos hacemos todos los días nosotros. Y lo único es lamentarnos, suspirar, sugerir, soñar, delirar. Pero la realidad no la vamos a cambiar. O sea, no es posible cambiar. Si las Naciones Unidas, que es una institución para crear el ordenamiento mundial, no existe, si los derechos humanos que están para defender la vida de todas las personas humanamente, o sea, humanísticamente hablando, no aparecen, si las religiones no son escuchadas, si los líderes políticos no tienen voz ni voto en grandes decisiones, ¿cómo hacemos? ¿Me dirás que soy pesimista? No, soy un preguntador empedernido. O sea, a mí me gustaría que alguien me responda y que me dé un hálito de esperanza y para recuperar la fe que pierdo. No sé si pudieran ustedes seguir con la fe que han tenido cuando ven estas cosas. En fin, es demasiado por hoy. Para empezar la semana creo que tienes suficientes.